La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 9 minutos y ya estamos listos. María Fernanda Cabal, Iván Cepeda. Dijo el expresidente Álvaro Uribe que si el uribismo gana las elecciones presidenciales del 2018, se van a cambiar, el nuevo presidente cambiaría o cambiará los acuerdos con las FARC. ¿Es posible? Es la gran pregunta que ronda hoy y con esa quisiera iniciar. María Fernanda, empiezo con usted. ¿Se pueden cambiar esos acuerdos? Iván Cepeda, ¿se pueden cambiar esos acuerdos? Por supuesto que sí, Vicky. Recuerde que en la campaña del no, donde ganó el no, se propuso precisamente la reforma y la reformulación de esos acuerdos y ganamos. La voluntad popular ganó. Y de forma increíble, el gobierno y sus mayorías del Congreso, obviamente cooptadas y enmermeladas, decidieron pasar una proposición para sencillamente hacerle conejo a la voluntad del pueblo. Acá nosotros tenemos una decisión política y una decisión jurídica que se las puedo explicar más adelante si quiere. O sea, usted dice, sí se pueden cambiar. Iván Cepeda, Sí ¿se pueden cambiar? Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial, Vicky, a todas las personas que están siguiendo este importante espacio, a la representante Cabal, a quienes están en Facebook. Bueno, no, en el mundo político todo es posible realmente y las decisiones políticas se elaboran en medio de un juego democrático. Pero yo quiero llamar la atención sobre el siguiente aspecto que no deberá pasar un poquito desapercibido en la declaración que hace el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe desde Madrid. Y es lo siguiente, si no estoy mal, la frase exacta fue: si ganamos vamos a modificar, pero reconocemos los acuerdos. Dijo. Sí, no es se van a acabar, sino se van a modificar. Modificar, pero reconocemos los acuerdos. Esa fue una frase que también quedó claramente expresada ayer. Bueno, entonces la pregunta aquí al Centro Democrático y a sus líderes es, en primer lugar, bueno, a fin de qué estamos hablando, hacer trizas los acuerdos, primer asunto, porque ya escuchamos esa frase que en un primer momento se sintió en esa convención que hicieron, y algo va de hacer trizas algo a modificarlo, primer asunto. Entonces, aquí debe haber claridad de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, queda claro por lo que dijo ayer el expresidente, y eso es textual, que se reconocen los acuerdos. Entonces no hay tal conejo. Es decir, aquí estamos partiendo de un reconocimiento de los acuerdos de paz. Dicho por el líder de ese partido, que tiene además la forma de liderazgo de un caudillo. Es decir, prácticamente lo que dice Uribe en el Centro Democrático es asumido como una especie de palabra sagrada. Entonces, si es así, a mí me gustaría tener claridad. ¿Se reconocen o no se reconocen los acuerdos? Porque la realidad no es como la presenta aquí la representante Cabal. Efectivamente hubo un plebiscito por un muy estrecho margen. No ganó el no. Estrecho. Sí, puede si ser usted un me voto. permite, yo puedo terminar de expresar aquí lo que quiero. Y una vez se presentó ese resultado, los líderes, entre ellos el senador Uribe y otros de su colectividad, se sentaron con el gobierno, un largo proceso de negociación. Al final hubo un nuevo texto. Ese texto fue sometido al Congreso, esa decisión del Congreso fue sometida a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional avaló esa refrendación. Y ahora se nos dice que se le quieren introducir modificaciones a un texto que se reconoce. Entonces partamos de la base de que estamos ante un acuerdo que es reconocido. Porque entonces no podemos estar hablando una cosa hoy y otra mañana para que la opinión pública no sepa realmente a qué. Cómo orientarse en medio del discurso de personas que van adaptándolo de acuerdo a las circunstancias. Eso parece ser lo que prima en el discurso del Centro Me gustaría concretarlos en un punto, porque la pregunta es muy clara, ¿se pueden modificar? Porque uno pensaría que si ya hubo un pacto entre el gobierno y las FARC, no se pueden modificar. Pero Uribe dice que sí se pueden modificar. Primero, digamos, ¿estamos hablando de hacer trizas o de modificar? Porque son a dos ver, cosas doctora distintas. María Fernanda Cabal, No, entonces pero es que- respóndale usted a Iván Cepeda. Claro que sí, le respondo y le respondo al país también, que debe estar a la expectativa. Usted mismo dice que en la política nada es inamovible, además es cambiante. Dentro del Centro Democrático, como dentro de las corrientes que son afines, no hay posturas unívocas, unidireccionales. Siempre hay posturas que generan distintas tendencias. Lo ve uno en todos los partidos políticos, en el liberal especialmente, ¿sí? ¿Qué sucede? Que aquí hay una línea que considera, algo en lo que yo estoy de acuerdo,
y es que la voluntad popular desechó los acuerdos y se ha debido renegociar, porque ganó el no. Que después hicieran toda clase de artimañas, es cierto, las hicieron. Hicieron una proposición que eso jamás se había visto en el Congreso para reformular y supuestamente readecuar los acuerdos debido al no. Y nos engañaron, porque yo tuve además la buena fe de participar en una de las mesas de negociación. Pero nosotros no se le modificaron en creímos ese al momento. gobierno. No se modificó la esencia. Jairo, ¿cómo es posible que nosotros hayamos ganado con el no, diciendo que no podían los criminales de lesa humanidad y de guerra participar en política? Y no lo modificaron. La Jurisdicción Especial para la Paz tampoco modificaron, no pagan un día de cárcel. Entonces dígame cuál fue la modificación, porque la narrativa suya, senador Cepeda, parece una narrativa de una novela. Y quien se la oiga que no conozca el fondo se la cree. Pero nosotros, los que hemos vivido palmo a palmo lo que ha sido esto, tenemos claro qué es lo que pasa hoy. Es un gobierno ilegítimo que firmó con un grupo criminal minoritario la decisión del destino de 48 millones de colombianos. Estos acuerdos se tienen que reformular. Ahora usted me está diciendo una pregunta, para precisar, que si se hacen trizas o no. Sí. En el movimiento nuestro hay gente que quiere hacer los trizas y hay otros que consideran que no. Yo personalmente le voy a decir qué pienso. Yo le invito a que se Yo pongan personalmente, de acuerdo. no necesariamente hay que tener de acuerdo a todo el mundo. Esto no es el Partido Comunista. Entonces, simplemente, No, ni el partido el agua nazi, corre. o sí es el nazi. Tampoco, pero son Ok. similares el comunista y el No, nazi. y el ¿no? nazi es... Entonces, pues, el se debe agua hoy corre por un cauce. El agua hoy no va por el mismo camino. Bueno, pero los si usted tiempos nos son permite diferentes. intervenir para que haya un diálogo y no un monólogo. Pero usted quería que yo le contestara. Sí, pero entonces ya usted lo contestó. Hasta donde entiendo, usted me dice que no están de acuerdo. Pero- Porque ustedes tienen varias posiciones. Unos quieren hacer trizas el acuerdo y el presidente Uribe o el expresidente Uribe dice que no hay que hacerlo trizas, sino modificarlo. Esa es su Correcto. respuesta. Así es. Perfecto, Igual que en entonces- la campaña. Entonces usted hace parte de una tendencia dentro de una colectividad política y desde esa perspectiva me parece perfectamente lícito que discutamos. Primer asunto, hay, y eso es lo que se desprende de esta conversación, una tendencia en el centro democrático. Yo creo que esa sería una buena noticia para el noticiero que viene. Hay dos tendencias en el centro democrático, hay los que muchas. quieren hacer trizas y los que quieren respetar los acuerdos. Y entre los que quieren respetar los acuerdos y los reconoce está el expresidente No es Uribe. respetar los acuerdos. Los Pues él acuerdos dice son que una defensa. reconocerlos. Hay que Es su reformular. posición, no, claro. no es respetar. Pero es su posición. No es respetar. Pero, de Aquí acuerdo, hay es que su rediseñar. posición. Perfecto, pero reformular digamos, la para esencia. ponernos de acuerdo sobre la base de discutir un tema, porque si uno discute sobre algo y no sabe sobre qué está discutiendo, usted hace parte de la gente que cree que no hay que respetar los acuerdos, No, que yo hay no que he hacer dicho los trizas, eso. pues eso es lo que he escuchado aquí. Entonces no me ha escuchado bien. Pues entonces explíquese bien, porque usted realmente da brincos y No, no hay su ningún discurso es un brinco. poco Es que usted esquizofrénico. no- Bueno, ese calificativo para mí Es es decir, una ofensa. esquizofrénico es cuando uno tiene dos Esquizofrénico discursos. es cuando uno vive en una realidad paralela como la que viven Pues ustedes. es posible, Entonces, bueno. ok. Entonces, sencillamente usted me va a escuchar esto. Yo creo que sí hizo conejo el gobierno, absoluto, al pueblo colombiano. Que hoy en día vivimos en una realidad distinta, que sí hay unos acuerdos que hay que reformular, que obviamente nosotros sí queremos participar en todo lo que sea traer a Colombia a una dimensión, a un destino mejor. Creemos que Colombia se lo merece, pero no regalándole el país a las FARC. Así de sencillo. Bueno, entonces, pero digamos simplemente para poner las cosas en orden, digamos. Para ver si puedo para ver si preguntar. podemos entender algo, porque Sí. el discurso de la doctora Cabal, repito, es bastante ambiguo. Entonces, digamos, lo que debemos entender es que usted hace parte de quienes piensan que el acuerdo hay que desecharlo y destrozarlo No. en todas sus... Entonces, por favor, No. díganos, porque es que es muy difícil poner, digamos, No. hilvanar una conversación sobre una No me posición que no es diga clara. que el acuerdo tiene una base legítima porque no la tiene, pero yo no puedo desconocer El jefe hoy. de su partido que- dice otra cosa. Pero él es el jefe del partido. Perfecto. Usted me está hablando conmigo, Sí, señor. si usted me pregunta senador, cuál es la por posición del favor. polo al cual yo pertenezco frente a Seguramente, ciertos temas, usted se la pensó puedo Mire, me decir. parece que diferente a yo les Robledo. podría ayudar a desmanejar este asunto. Sobre todo a ella, porque ya No, lo mío es muy ¿en claro. qué sentido? Vamos a mirar qué cosas serían las que se cambiarían. Por supuesto. Que me parece que eso es Por lo supuesto. profundo de este debate. Por supuesto. El uribismo, Uribe, que es el máximo Pero jefe, ha entonces, dicho, Vicky, perdóneme perdón, un segundo. simplemente para entender, entonces se trata de reconocer el acuerdo
Se trata de reconocer el Pero acuerdo yo- y sobre el pero es que Yo reconocimiento tengo de una, esas yo tengo una opinión modificaciones. sobre el Ellos tema. quieren Yo creo colonizar que los cuando triunfos y Uribe, los éxitos. yo creo que cuando Uribe dice modificar los acuerdos, pero a la vez dice vamos a Reconocerlos. seguir con el proceso, digámoslo Y así. reconocer el acuerdo. o lo dijo reconocer claramente. lo que sea, Vamos a El seguir acuerdo. De con todas el proceso. maneras, Él dijo, todo reconocemos va a los depender acuerdos. de qué cosas proponen cambiar, porque Uribe puede decir, o el presidente que quede del uribismo, si llegara a suceder en el 2018, puede decir, mire, vamos a respetar los acuerdos, señores de las FARC, pero ustedes van a tener que ir a la cárcel. Entonces las FARC van a decir, no, señores, chao, gracias. Pero Y digamos, ahí... esa es otra discusión, porque la discusión, es decir, yo no estoy planteando un tema caprichoso. Una cosa es destrozar algo, hacerlo trizas. La expresión fue muy clara. Pero yo creo que Uribe desautorizó a Londoño cuando bueno, lo perfecto. dijo el mismo Entonces, día. Eso me parece muy bien, porque entonces tenemos a Londoño dos ni sectores siquiera sabe del- si del va a centro poder ser democrático. precandidato de verdad, Entonces ¿verdad? deberíamos estar discutiendo con quienes están dispuestos a las modificaciones, porque lo que entiendo de lo que dice la doctora Cabal es que hay que arrasar con el proceso de Vuelve paz. y repite la misma Miremos, mentira, por miremos favor. cuáles serían los cambios. Estrategia ¿Le parece tan- bien, tan- doctor Estos son Cepeda? especialistas ustedes. No, señor. A ver, ¿qué cosas se cambiarían, doctora María Claro Fernanda? que sí. Y vamos punto por punto a ver Punto si por eso se punto. puede o no se puede. Ayudarles Mira, a los oyentes a que entiendan si esto se puede o no se Exactamente. puede. Entonces, Hablemos sobre unas hipótesis, Sí. pero lo que yo le diría es lo siguiente. yo voy a hablar sobre propuestas claras del Centro Democrático que las vamos a Perfecto. hacer el Usted 20 hágalo, de julio. pero déjeme fijar mi posición. Ha habido un Pero usted acuerdo. no se ha callado tampoco. Pues es que este es un programa para hablar. Entonces hable, monólogo es el suyo. No, simplemente le digo Bueno, una cosa y avancemos. perfectamente la escucho. Hay un acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Ese es un acuerdo que ha sido avalado por la Corte Constitucional y que hace parte hoy de la Constitución. Digamos, si se modifican sus pilares sustanciales, estaríamos hablando de otro tipo de situación, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con la guerrilla en ese momento, una vez que ha dejado las armas y una vez que se ha construido un proceso que ha permitido a Colombia cosas muy importantes, como por ejemplo ahorrarse la vida de 2.700 personas, como lo han reconocido ya algunas instancias muy acreditadas que hacen ese tipo de estadísticas, en medio de un cese de hostilidades que ha funcionado? Pero bueno, hablemos Entonces, hablemos de cuáles de serían las son modificaciones. propuestas, si es que Porque se yo trata lo de que había modificar. entendido era que el gobierno tenía blindados los acuerdos y que no se podían modificar. El uribismo dice, sí lo vamos a modificar si ganamos la presidencia. Doctora María Fernanda Cabal, empecemos por esas modificaciones fundamentales para ustedes que tendrían que cambiárseles a los acuerdos con las FARC. Por supuesto, Vicky. Y permítame recordarle a los oyentes que todo lo que dijimos en campaña salió, que las tales mentiras son más verdades hoy que nunca. Y le voy a poner varios ejemplos. Dentro de lo que queremos hacer, pensamos plantear una estrategia política y una estrategia jurídica. Obviamente la estrategia política tiene que ver con seguir divulgando y enseñándole a la ciudadanía cómo, a través de los efectos de este acuerdo y de la implementación, quedó atrapado el Estado de Derecho, quedó destruido lo que va a ser el futuro de la institucionalidad de Colombia. Nosotros planteamos en este momento 5 proyectos de ley para el 20 de julio. Y esos proyectos de ley lo que pretenden, usando el artículo 150 de la Constitución, que permite al Congreso que en cualquier momento el Congreso pueda reformar, modificar o derogar los decretos expedidos por el presidente de la República. Y le pongo un ejemplo. El primero, el 903, la lavandería de las FARC. Ellos felices firmaron su decreto para decir que ellos pueden administrar todos los recursos como se les da la gana y ellos van a decir cuánto le van a dar a las víctimas. ¿Le ¡Qué parece chévere! si El discutimos victimario cosa por cosa, dándole doctora plata María y decidiendo Fernanda? a las víctimas. Déjeme terminar porque usted ya habló Sí, bastante. pero no, es que usted Cuando está a punto de dar una pero le estoy conferencia dando una magistral. explicación. Pero Si no quiere, Póngale entonces un no límite la para doy. poder discutir. Hagamos Señor, una cosa, el expliquemos lo de la lavandería mira, que me son parece 5 importante. proyectos Lo que de usted ley dice lavandería. que se van a modificar los decretos del gobierno. Uno de El esos, primero. si el fiscal general no lo advierte, aquí pasa desapercibido. Aquí se debe aplicar extinción de dominio a los bienes de los mafiosos de las FARC. Pero no se aplica la extinción de dominio. Discutamos Vamos a eso en primer modificar lugar, Ese ¿le punto, parece? paremos Son ahí un varios. momentito, Sí, pero pero- paremos ahí uno por uno. Si usted ¿Le quiere- parece bien para que podamos hacer si la no, discusión? la invitan Entonces, a el usted primer sola. punto, los bienes de las FARC. Bueno, primer asunto antes de eso, antes de llegar a ese Ok. punto, porque usted hizo una introducción en la Son que... 5 proyectos Sí, de pero ley. permítame, porque usted dijo que aquí había, 5 decretos. aquí había quedado atrapada la institucionalidad del Totalmente, Estado. una telaraña magnífica diseñada por Perfecto, Enrique permítame Santiago responder, permítame y todos responder los a ese asesores asunto. comunistas. El Estado,
Bueno, el Estado de Derecho en Colombia sigue funcionando tal cual. No ha desaparecido ninguna de las ramas del poder público. Los asuntos que tienen que ver con el desarrollo legal de los acuerdos se están debatiendo en el Congreso y por supuesto en el Congreso hay mayorías y minorías. A las minorías no les gusta cuando se pierde una votación. Perfecto, eso es perfectamente legítimo en el juego democrático. Así que no hay ninguna alteración que haga prever que el Estado se lo tomó, no sé qué poder extranjero o qué circunstancia. Esa es una tesis absurda y realmente es una tesis mentirosa. El Estado colombiano sigue siendo, para bien o para mal, el mismo. En segundo lugar, yo quiero recordarle a los oyentes y a las personas que nos están viendo en este debate que el Centro Democrático había dicho que las FARC nunca iban a declarar sus bienes. Esa fue un caballo de batalla durante toda la negociación, como también dijeron que nunca se iba, como que también dijeron que nunca se iba a producir un acuerdo de paz, como también dijeron que nunca se iba a producir la concentración de las FARC en zonas, como también dijeron que nunca iba a haber desarme, está diciendo mentiras. Como también dijeron que el cese de hostilidades Nosotros nunca iba a apoyamos funcionar. las zonas de verificación y concentración. Bueno, entonces sí han funcionado. Sí han funcionado. Eran 10, no 23. Bueno, sí, pero han y no funcionado. en las zonas ¿o no? cocaleras tampoco. Bueno, ¿han funcionado o no? Bueno, regular. Bueno, ¿no? Han funcionado. Entonces, las FARC han hecho un acuerdo con el gobierno que ha quedado plasmado en el acuerdo general que se firmó en noviembre, y en ese acuerdo está previsto que las FARC declaren todos sus bienes y que además de eso... 1 de agosto. Además de eso, eso fue, si no estoy mal, desde octubre incluso se llegó a ese acuerdo. Eso fue hecho público un día antes. Un día antes del referendo para convencer a los votantes. Otro gancho ciego más. Bueno, tan bien. Lindos, un día antes del 2 de octubre. Está bien, pero se produjo. Y el hecho es que hoy existe un decreto ley que implica eso. Primer asunto, las FARC deben declarar todos sus bienes y en segundo lugar, una parte de esos bienes, cosa que también había negado el Centro Democrático, van a ser consagrados a la reparación de las víctimas. Ahora, si el día de mañana aparecen otros bienes, se produce una situación que no esté debidamente estipulada en eso, pues, se verá y las FARC o sus dirigentes o quien sea el dueño de esos bienes tendrá que ir ante la autoridad competente para, digamos, responder por esa situación. Pero no es cierto que no exista un mecanismo para legalizar esa situación y para ¿Por qué no se extingue el dominio de los bienes y por qué las FARC tienen autoridad para decidir qué se hace? ¿Quién le ha quitado a la Fiscalía esa potestad? Pero si no está establecido en el decreto. Pero dígame, si el día de mañana la Fiscalía. Que era una chambonada del mismo gobierno. Perdón una cosa, si el día de mañana la Fiscalía encuentra un bien ilegal de las FARC, ¿no puede ejercer extinción de dominio? Ok, o sea que hay que confiar en que las autoridades lo hagan y no en la voluntad de las FARC de entregar sus bienes. No he dicho eso porque ahí hay un compromiso, por supuesto. Ahora, ustedes van a decir que eso no lo van a cumplir, como dicen o decían que las FARC no iba a cesar las hostilidades. Y hoy en día tenemos una evidencia que hace que esa afirmación sea contrafáctica. ¿Usted por qué lo más fácil es sembrar sospecha en la opinión. Lo que dijo el fiscal entonces fue una falacia. ¿Qué de lo que dijo? Porque el fiscal ha dicho tantas cosas. No ha hecho muchas cosas. El fiscal dijo que las FARC son billonarias. Sí. Y dijo que había que poner en marcha, que el decreto era supuestamente peligroso de alguna manera y que les permitía quedarse con plata, por decirlo así, legalizar sus capitales. La van a usar eso es como las armas. Para la reparación. Eso dijo el fiscal. Eso es como las armas. Sin embargo, es cierto que el 1 de agosto es la fecha para que ellos presenten sus inventarios de sus bienes. De acuerdo, de eso se trata precisamente, de explorar esa vía y de hacer que ellos cumplan. Doctora María como Fernanda, debe cumplir también, deben administrar como debe también cumplir el Estado colombiano en los compromisos que tiene con las FARC y con la sociedad. Pero la propuesta del uribismo hoy, o por lo menos todos los bienes y el dinero, no esperar a ese 1 de agosto, tienen que entrar sino entrar a extinguir de una. Y la tiene que administrar el Estado con las necesidades de las víctimas, no las FARC. ¿Por qué las FARC la van a usar para sus propios proyectos productivos? Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta, doctora Cabal. El gobierno o los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe hicieron una especie de, ¿cómo decirlo?, negociación, pongámosle ese nombre,
con las Autodefensas Unidas de Colombia. Usted recuerda muy bien eso, si no Sí. estoy mal, usted estaba en la Fiscalía en esa época. La ley 975 Sí, de señora. Justicia y Paz. Con Hubo- cárcel, ¿no? La pregunta que le hago Cárcel, es esta. no la paseo. pregunta que le hago es esta. ¿Hubo algún compromiso de entrega de bienes en ese acuerdo? La verdad es que no. Mire, yo Pero- conozco procesos judiciales, Pero, como el del pero no, alemán, no. y estaban Respóndame lo que le obligados pregunto a entregar exactamente bienes y no reparar a las lo que víctimas. usted quiere responder. Le Pero pregunto, está el ¿hubo un hecho. compromiso de entrega de bienes por parte de los paramilitares? No lo hubo, y usted sabe que eso es así. Como tampoco hubo en ese proceso una refrendación, como tampoco hubo una entrega de armas transparente, como tampoco hubo la distinción entre crímenes de lesa humanidad y amnistía, porque hubo un decreto que se llamó el 128 con el cual miles de personas, y lo reconoció el senador Uribe en un debate que tuvimos en el Senado, salieron, digamos, absolutamente limpios de ese proceso Hubo cárcel, para un hubo verdad número judicial absolutamente y reducido hubo de reparación a personas. víctimas, y hubo un fondo de Bueno, pero reparación para el hecho- víctimas donde entregaron El bienes. hecho es que, como senador estamos Cepeda. hablando de los bienes, no los Se entregaron. entregaron. No los Claro entregaron. que sí. Ellos no los entregaron. Hubo Pero yo decisiones tengo judiciales. decisiones Hubo judiciales eso sobre es bienes distinto. que habían entregado. Eso es distinto. Son decisiones judiciales Pero sobre sobre bienes, bienes. no que entregaron voluntariamente. Ok, porque si no, no serían les decisiones extinguieron judiciales. el dominio. Perfecto. Entonces, lo que usted me está Ok. diciendo, lo que le está O sea, diciendo para es que usted es en bueno el que los proceso paras con hubieran los tenido un fondo paramilitares, administrado por ellos, en el como el de las proceso FARC. con los paramilitares no hubo entrega de bienes. Eso fue. No hubo entrega de bienes. Exactamente. Qué raro. O sea, porque que yo sí he visto voluntariamente que no había- los entregaron. Exactamente, Eso es una exactamente. realidad. Lo hicieron en Pero- los procesos Exactamente, como judiciales. usted No, dice. perdóneme. Son dos cosas Exacto, diferentes. procesos judiciales, como usted lo dice, doctora María Fernanda, pero también es cierto, no hubo en la firma no hubo Ahora, un compromiso, perdóneme, Iván Cepeda, Sí. no hubo un compromiso. Tampoco es que comparar los dos procesos Pero es muy comparemos difícil, otros. porque si lo No digo los comparamos, otros, pero si lo otros comparamos procesos. entonces Si Ha lo habido- tiene la comparamos, razón los la doctora paras- María los Fernanda paras Cabal fueron a cuando la dice que cárcel. no Pero yo le hubo hago una cárcel pregunta. para Yo le la hago no una, firma pre- para yo le hago aspiraron una a pregunta, política, pero no, no hablemos podían de los aspirar. bienes, porque estamos hablando de los Pero bienes. vamos en el primer punto. Pero sí, precisamente, Son 5. entonces, permítame solamente No, esto. son Hago la más, pregunta de una porque- manera más general. A ver, En algún proceso de paz que haya tenido lugar en Colombia, ¿algún grupo se comprometió a entregar bienes para la reparación de las víctimas? Y la respuesta se la sí, anticipo. la respuesta es no. Ninguno. Ninguno, claro. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos al segundo punto, doctora María Fernanda. Claro, pero entonces yo quiero explicarle que dentro de la estrategia nosotros tenemos en el tema jurídico el presentar proyecto de ley contra los decretos. Ya leímos el primero. El primero, los bienes. Pero también Segundo, dentro de la estrategia jurídica hemos planteado el referendo derogatorio, que también la Constitución nos da esa posibilidad. Y es que el referendo pueblo, derogatorio, es que el pueblo derogatorio. decida si tumba los acuerdos. con firmas, específicamente se tocan varios puntos de los acuerdos para que la gente en la calle decida si vota sí o vota no. Y eso está en el artículo 377 de la Constitución Nacional. Cuando la gente siente que lo que hizo el Congreso no es correcto, tiene la posibilidad de hacer un comité de recolección de firmas, recoger 1.800.000 firmas y salir a votar. Perfecto. Entonces son Eso dos es perfectamente estrategias legítimo. que vamos a abordar. Claro que Aquí sí. la segunda, por ejemplo. Pero si pierden, doctora Cabal, por favor, porque es que ustedes tienen Pero la si maña, pierden, la pero si maña. ustedes perdieron. Sí, pero ustedes tienen la maña, pero después hubo una Millones renegociación. es lo que son, renegociación de nada. Es que, digamos, un debate Renegociación de pierde nada. altura ¿Cuál cuando renegociación hay si nos insultos. brincaron todas las horas que yo trabajé? No sirvieron de No nada. es cierto, usted lo sabe. Hubo muchas cosas que se incorporaron al puntos nuevo y comas. acuerdo y por eso su jefe hoy dice una cosa que usted no dice y es que se respeta lo que se negoció. Esa es, digamos, la diferencia que Ay, hay. que yo quiero saber dónde usted saca esa frase entre comillas Lo de Uribe, dice, que diga se respeta reconoce. lo que Si se quieres se la negoció. cito, claro que sí, con el mayor ¿Podemos La gusto. quiero avanzar al citar. segundo punto? Podemos respeta citar lo que se porque, digamos, negoció. parece ser que ni siquiera creen en la evidencia. No, es que el lenguaje es muy sutil. Yo creo que yo estoy buscando ya en producción Por favor. el- lenguaje es la muy voz sutil. de Álvaro el Uribe. lenguaje es Pero yo le puedo citar aquí el que yo tengo. Si quiere, lo también que lo hay leemos. hoy, Poner a ver. lo que hay hoy hay que revisarlo. Y eso es lo que quiere la ciudadanía, porque se están dando cuenta que con esta implementación vamos a quedar atrapados con la telaraña que Segundo elaboraron punto. todos los asesores. Vamos al las segundo FARC. punto Eso es para avanzar. mitomanía. El Son segundo 5, es, 2. claro, el segundo es la unidad especial de la Fiscalía. Maravilloso. Entonces ahora crean en la Fiscalía una unidad especial para perseguir a todos los que estén en contra del acuerdo de paz y a todos los que se expresen en contra de la paz o a aquellos vinculados con el paramilitarismo.
No, el sentido de esa unidad es combatir Yo no el sé cuál es el paramilitarismo. sentido, es la lectura que yo he hecho. Sí, que su yo tengo lectura es muy comprensión de respetable, lectura. pero No es el sentido, es la ¿qué lectura. tanto le gusta mandar a estudiar a la gente? Estudie ese decreto bien, porque Lo ahí he lo que estudiado hay, muy bien, lo he ahí hablado lo con que varios hay partidos. es una unidad para es combatir el paramilitarismo. Miedoso. Es la policía política, diseñada por Juan Manuel Santos y las FARC para perseguir a la Mire, oposición. en Colombia El SEBIN de en Colombia Venezuela. ha existido el paramilitarismo. Me imagino que usted conoce ese fenómeno. Claro, que es un fenómeno, Es un fenómeno que existió ha dejado posterior al fenómeno guerrillero. Cientos de miles de muertos. Bueno, yo no sé si usted quiere justificarlo, pues allá No, usted, pero, es una pero explicación el de movimiento paramilitarismo social. no es una expresión de Antes y democracia. contra, No es no una sé. expresión de democracia. No es El una expresión. paramilitarismo es una respuesta y una Esa es su respuesta explicación. violenta y agresiva a una es actuación una respuesta, agresiva. no, es un fenómeno criminal e ¿Sí? ilegal. Y la No lo autodefensa justifique. campesina de las FARC No del lo año 48, justifique. ¿cómo No, se no llamaba? justifique el paramilitarismo, No, porque, ¿y cómo se porque hay llama el víctimas del paramilitarismo de las paramilitarismo. FARC? No, bueno, usted Cuéntemelo. diga como lo quiera, mismo pero el paramilitarismo fenómeno. es injustificable. Nadie está Es justificando injustificable. nada. Entonces esta Una unidad explicación tiene de el antes y propósito de después. combatir organizaciones paramilitares, por como qué? cuáles, como por ejemplo Pero, la de los 12 perdón. apóstoles, que acabó con campesinos en el municipio de Yarumal. Yo no sé si usted se acuerda de los 12 apóstoles. Esa Ese es sí una es un organización. mito generado por el cura Javier Giraldo, que es su amigo con el que usted también escribe fábulas. Pues es un mito, y un mito generado que por tiene hoy en la Meneses, cárcel que al es doctor otro Santiago, mito. bueno, al doctor, Pues al obvio, señor Santiago Uribe. pero es que Con todos, razón no les gusta por que cuenta se de combata el Montealegre, creo que paramilitarismo. todos deberíamos estar presos, perdón. Y No, por cuenta Ahí suya, déjeme porque hacer a la gente que suecos investigue, también. por ¿No? supuesto. Una la interpelación. fiscalía. Ya que a Este usted le gobierno gustan las dice que hoy investigaciones no de la hay El senador Ramos paramilitares. estuvo 3 años preso, ¿no? Este gobierno dice que no hay paramilitares. Bueno, esa es una posición del gobierno, pero yo no la comparto, por ejemplo. Yo creo que las organizaciones paramilitares siguen existiendo en Colombia y el Congreso aprobó, pues, así no Imagínense. guste, así no O sea, guste, tenemos una aprobó fiscalía que el selectiva. paramilitarismo es En prohibido vez de perseguir a Colombia. todos los No es una criminales del respuesta color legítima, que sean, van no a es una perseguir respuesta a esos. legítima de la ciudadanía como Quiero lo hacer presenta una pregunta, la doctora Cabal. senador Iván. Es un crimen. El paramilitarismo es un crimen y hay que combatirlo. terrorismo Hay que- es un crimen. Bueno, el una paramilitarismo pregunta para es los un dos. crimen. Es un Todas fenómeno Hay las que terrorista. combatir violentas igual, son hay a que todos. combatir, no pensemos en las FARC, hay que combatir igual a las guerrillas que a los paramilitares, senador Iván Cepeda, ¿o Por no? supuesto. Ujú. Por supuesto, pero el Estado colombiano tiene una política muy clara de combate a la guerrilla. Todos los días lo evidenciamos. No creo que se pueda decir que no se está combatiendo hoy a, por ejemplo, la guerrilla del ELN. La farpolítica nunca Pero, existió. Si me permite. La parapolítica. Si me permite. En cambio, en algunas épocas de la historia colombiana, el Estado ha legitimado y ha legalizado la existencia de los paramilitares. Hay leyes y decretos que se han dictado en distintos gobiernos para legalizar esa actuación. Y precisamente ese tipo de fenómenos son los que han llevado a que organizaciones criminales como la banda de los 12 apóstoles, que yo entiendo que no le guste No, porque son hablar sus sobre mitos. Yo sí conozco sobre los ese mitos de la fenómeno, pues izquierda. han existido y le ha costado la vida a muchos campesinos, a muchas personas en el país y han captado muchas tierras con ese fenómeno y tienen latifundios algunos a través de esa violencia paramilitar. Por supuesto que eso hay que combatirlo. Eso no es parte del Estado de Derecho que tanto dicen defender algunos. No, el paramilitarismo hay que acabarlo en la historia de Colombia, como también las guerrillas. Ojalá muy pronto tengamos un acuerdo de paz también con el ELN. Le pongo un ejemplo. Ujú. Tan falso es lo que dice, que aquí se generó toda una maquinaria desde el Estado para identificar a cualquiera con paramilitarismo. A cualquiera. Lo pongo como ejemplo personal. Solamente porque mi esposo llegó a ser presidente de Fedegan, menos mal cuando ya estaban en Ralito estos personajes, menos mal lo han calificado de paramilitarismo y a mí, por ende, por ser su esposa, cuando no tenemos absolutamente nada que ver. Por fortuna teníamos de qué vivir, porque dejó sus fincas abandonadas. Regresó muchos años después. Pero le digo otra cosa. La rebelión Bueno, esos es son un asuntos delito que no debería existir ya porque a nadie lo ese es un criminalizan en asunto que hay que Colombia por explicar ante rebelión. autoridades La judiciales. rebelión hay que quitarla porque ya la guerrilla se ganó el espacio y la confraternidad de los fiscales, donde la rebelión ya es como uno Presenten cometer una otra ley infracción para eso. menor. Pero es que eso Cuando tiene- las acciones son de sus esos opiniones rebeldes muy eran legítimas. acciones criminales, usando armas no convencionales, sembrando minas antipersona, tirando tatucos, lanzando las pipetas de gas. Ujú. Ah, pero es que es rebelde. Entonces todo se le aminoraba. eso no cuando es- lo que eso ha no es cometido es rebelión. actos criminales. La rebelión Mire. pueden sacarla del código
porque eso en realidad ya Tenemos no a esta hora En el acto 3.233 personas conectadas al mismo tiempo en este debate de la W. Me gustaría avanzar en el tercer punto para que aprovechemos el tiempo. ¿Le parece bien? Me parece bien, pero senador? solamente El una tercer cosa punto. para digamos, Señor. precisar. Mira, La Uribe rebelión, no dijo eso, me pero están diciendo permítame que un Uribe no momento. dijo Estoy eso. buscando Que mantiene el ya lo discurso tenemos. del plebiscito. Entonces escuchemos lo que dijo Uribe. ¿Le parece bien? Me parece bien, Bueno, pero hay y varias luego usted va a decir declaraciones. una cosa. Ojo, Bueno, porque- oigamos esta a ver qué es. Mi interés es promover nuevos liderazgos. Si uno de los nuestros, nuestro candidato del Centro Democrático, o de la coalición con el expresidente Pastrana, con la doctora Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordóñez, con grupos de víctimas, con grupos cristianos, con grupos laicos, católicos, con muchos sectores de la comunidad colombiana, gana la presidencia el año pasado, el año entrante, como lo he dicho, nosotros modificamos, pero no desconocemos los acuerdos. Hay que hacer unas modificaciones, ya les expliqué por qué en el caso económico, que de lo contrario nos van llevando poco a poco al debilitamiento de la economía y hacer una segunda Venezuela. Bueno, ahí está. Modificamos textualmente, dice, modificamos, pero no desconocemos. Exacto. Es decir, eso, no. entre eso y hacer trizas el acuerdo hay una distancia. Uribe ya había desautorizado, como le dije a Londoño, incluso horas después de lo que dijo en la convención. Pero yo ¿se lo acuerda? escuché desautorizar porque dijo que eran Hubo de muchas derecha. críticas. Yo Sí, más le también. escuché porque Londoño dijo que para qué seguían en eso de centro y de no sé qué, ellos son derecha. Bueno, me parece mucho más honesta esa posición. Pero bueno, la descalificación sobre esta, digamos, sobre el hacer trizas, me parece que sí es esta. Es decir, aquí hay otra cosa. Tal vez no sea la posición que comparte la representante Cabal, pero ahí hay una distancia entre lo que se había dicho inicialmente. Ahora, si hay cosas que puedan ayudar a que la paz se fortalezca, a que reine la concordia y la reconciliación, bienvenidas. Y digamos, nadie le quita al Centro Democrático la posibilidad de presentar proyectos de ley, de reformas, perfecto. El las tercer punto discutiremos, es claro el está. tercer proyecto. Claro, el tercer punto es el decreto que dictó el gobierno para los planes de inversión con enfoque territorial. Es increíble, pero toda la implementación de los acuerdos hoy privilegia a los victimarios por encima de las víctimas y por encima incluso de la pobreza que hay en Colombia, que son 26 millones de pobres y 12 millones en pobreza extrema. Todos los planes de desarrollo nacional, regional, local quedan supeditados al plan que se establezca aquí en estas zonas priorizadas y son las zonas cocaleras. O sea que el ejemplo es siembre coca para que le llevemos plata a su región. Eso nos parece que no debe digamos ser. esa caricaturización. Aquí hay pero no es de la caricaturización. Son 170 municipios del país que han vivido. Priorizados. Digamos, ¿en con qué recursos consisten del Estado. estos planes de desarrollo? Consisten en llevar a ciertos municipios una carretera, llevar una escuela, llevar un hospital, dotar de servicios públicos, impulsar proyectos productivos precisamente para que no haya sembrados de coca. Fíjese usted, esa es la Y idea. los que no siembran coca y ¿Y necesitan cuáles son la escuela, el esos, hospital cuáles son y esos pobres? municipios para ver si las personas que viven allá les gusta ser tratados como usted los está tratando? Bueno, ¿Cómo los estoy pacífico, tratando? como si fueran una especie de maleantes. ¿Quién ha dicho? Usted dice que Estoy todo eso está diciendo sembrado que de hay coca, ¿no? muchos- Esos campesinos Hay merecen muchos respeto. pobres, Mire, la Sierra Nevada, hay Montes muchos de pobres María, en Colombia que merecen regiones de priorizarse y Arauca. no solamente Bueno, el pero ¿y que por tenga qué no sembrados de estas? Dígame, coca. ¿y por ¿Por qué qué no tienen estas? que ser los que están sembrados? Pero ¿Por qué ¿por no qué se todas habla estas en el zonas? decreto de la erradicación? porque No se toca la no, erradicación. es cierto, en el ¿Dónde acuerdo de está? paz está... Muéstreme en el en decreto la acuerdo- erradicación. No, en el acuerdo de paz Pero- está claramente dicho, tal vez No está convendría que claramente lo lea. dicho, señor. Convendría que Dicen usted lea ahí el que es acuerdo de que, paz para pero poder criticarlo. claro que me lo leí y por eso lo enseñé, porque me lo leí. Pues, El no acuerdo de parece. paz dice que es sustitución y con voluntad de los campesinos. Pero ¿Por qué no me también dice- acompaña a visitar pero los campesinos también dice desplazados que, que no han se querido puede sembrar erradicar si no coca? se puede llegar a la sustitución, eso también lo dice ahí. Sí, y después hacen su componenda con el ministro de Bueno, pero Salud digamos, ¿por para qué no, que diga por que qué no no se puede llevar a usar Chocó, que es glifosato? una de las zonas priorizadas, un poco de desarrollo, digamos? ¿Cuál es el miedo que hay en eso? O también llevarle, por ejemplo, al sur de Bolívar o al sur de Córdoba o a algunas partes de la Macarena y del Guaviare una carretera. ¿Dónde está el ¿Quién ha dicho escándalo? que no? ¿Dónde está el castrochavismo en querer que los campesinos tengan una carretera en su municipio? Eso no es lo que he dicho.
Pues usted está diciendo que esos planes de desarrollo son para favorecer los sitios donde están la coca. Claro, donde están modificando la esencia de lo que es la inversión pública en territorios empobrecidos. Entonces, si tiene coca, ahí vamos de primero. ¿Cómo así? No, mire, el que no tiene coca y es pobre, entonces ese no le llega al hospital ni la clínica. Decir que en 170 municipios del país la gente se dedica solamente a sembrar coca, eso no es cierto. Pero incluso si fuera así. Oye, qué capacidad incluso si fuera de así, decir incluso si falacias. fuera así. Yo no estoy diciendo incluso si fuera eso. así, la gente en esas zonas está sembrando coca porque no tiene otras posibilidades de vivir. Coca porque, no diga mentiras, porque el control territorial lo tienen las FARC, o el ELN, o el EPL, o los gaitanistas, o el que sea. Están en unas zonas no tiene contacto con las delimitadas. disidencias. ¿Cómo no? Cuento chino. Vamos al punto 4. No me eche cuento chino. Punto 4. Y ya vamos terminando los 5 puntos. El punto 4. No, siguen los mismos puntos, básicamente son 5, los más importantes para nosotros son los que mencioné, los 2 primeros. Hay otro que se refiere también a que amarran toda la inversión en vivienda rural y no permiten que se priorice lo que en ese momento se necesita. A mí me preocupa que es que por darle gusto a las FARC, todo queda amarrado, Vicky. Por eso es que estos acuerdos, el efecto que va a generar es peor en la sociedad. No es un efecto de reconciliación, es un efecto de garrote. ¿Cuál es su propuesta? Lo hago una pregunta respetuosa. ¿Cuáles son sus propuestas de inversión en esas zonas? Es que las propuestas de inversión están definidas en los planes de desarrollo. Sí, no las tiene por qué priorizar las FARC. ¿Por qué 7.000 bandidos nos van a desordenar una estructura natural del Estado? ¿Por qué? Un principio de los planes de desarrollo es discutir con las comunidades las prioridades de inversión. Eso lo dice claramente el acuerdo. Se ha hecho siempre, desde las épocas del PNR. Entonces, si se ha hecho, ¿cuál es el problema? Se ha hecho siempre. Si se ha hecho, ¿por qué se les va a dar el privilegio a ellos por encima del resto de los colombianos? Esa es la crítica. Pero si quiere, pasemos al pero antes de pasar al siguiente, senador Iván Cepeda, ese punto, ese es el que le voy a preguntar. Permítame hacerle la pregunta. Y es, ¿están priorizando a las FARC por encima de los demás ciudadanos, como lo está diciendo María Fernanda Cabal, o no? No es cierto. Mire, las FARC tienen unos programas que están contenidos en el punto de reincorporación y que tienen que ver con su situación. Podemos discutir sobre esos programas perfectamente, pero los programas de desarrollo territorial tienen que ver con las comunidades que hay en esos territorios, que son 170 municipios. Esos no son comunidades que van a ser privilegiadas, sino que, digamos, van a tener lo que debería ser una cosa normal en Colombia, y es la presencia del Estado desde el punto de vista social. Es que, yo no sé si ustedes vieron que en Chocó hubo hace pocos días un paro de la gente porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque la gente está muriendo de hambre. O sea que ahora gracias a las FARC van a tener agua, luz y teléfono. Bueno, pues yo creo que, digamos, esa sea la discusión, doctora Cabal. Esa es la simplemente, lógica que usted plantea. Si usted se comportara y tuviera, digamos, una actitud de apertura para poder ver cómo podemos construir un país mejor, tal vez esta discusión banal podría no tener... me gusta. ¿Sí? Entonces, vamos al fondo. ¿Cuál es la del fondo? Vamos al fondo. ¿Qué va a pasar en el Catatumbo? ¿Dónde están las comunidades organizadas? ¿En Ascamcat? Sí, bueno, es una asociación, claro, muy respetable. Claro ok, muy respetable, con bastante relación con los grupos ilegales, ¿no es cierto? Es mi opinión. Esa es su y la opinión. Asociación del Valle del Río Cimitarra, no es su opinión, que se gana premios de paz, calumnia no, al aire. No es ninguna calumnia, que ahí está en las investigaciones judiciales. Ninguna, no hay nadie condenado a las ¿cuáles campesinos? Si los tienen instrumentalizados y el que no se les rinda, simplemente... digamos, usted no convierta el micrófono de esta emisora, digamos, en una especie de forma de criminalizar a la gente. Esos campesinos viven en unas situaciones muy difíciles. Yo le pido el favor que los respete. No, a mí no me pida que respete a quienes reclutan niños. No, usted como tiene los que miembros de la probar ACBC. eso. Se lo usted pruebo. tiene que probarlo y ante las instancias judiciales. Si tiene Computador, información, vaya ante una instancia judicial. Pero si le cerraron la investigación irresponsable. por presión de ustedes. Por favor, presiones. Computador de Julián Colorado. Están todos los videos de los miembros de ACBC en campamentos con menores. Si hay una investigación, deje que se desarrolle. No, es que no se desarrolló. Ya Cuando empezamos este debate... Entonces, esos son las organizaciones campesinas. ¿A ustedes les sirve la fiscalía para algunas cosas, para otras no? Pobres campesinos sometidos a organizaciones instrumentalizadas por las FARC, por el ELN y por el EPL. Pobrecitos. Cuando iniciamos el debate, me pareció escuchar a la doctora María Fernanda Cabal cuando hablaba del plebiscito, que después de que gana el no, viene, como nos dice Iván Cepeda, una negociación, una renegociación,
Y se queja María Fernanda Cabal que no incluyeron lo fundamental para ellos, que era que estas personas fueran a la cárcel o pagaran algo de cárcel y que además se les iba a dar participación en política. Digamos que esos fueron dos puntos clave que no entraron en esa renegociación. La pregunta ahora es, en ese 2018, pero perdóneme. Es que no he escuchado el quinto punto, ¿cuál es? No, Porque ella dijo que era básicamente esos eso puntos. es todo. Sí, Okay. que más o menos en eso eran los más importantes. Son Entonces, cosas para discutir, por supuesto. senador Cepeda, ¿están blindados los acuerdos de tal suerte que sea cual fuera el presidente en el 2018, no se puedan tocar esos dos que son pilares de la negociación? Mire, yo lo que creo no? es lo siguiente, la pregunta debería ser cómo fortalecer y cómo hacer que esto sea irreversible. Por eso, o sea, No como, hoy no son irreversibles. Digamos, hemos llegado a un punto muy importante, Vicky, yo quisiera resaltarlo, que era un punto impensable hace unos años en Colombia. Hoy estamos a puertas del desarme de la guerrilla de las FARC. Ese es un hecho incontrovertible. Y creo que el país debería celebrar eso y no pensar cómo echamos para atrás eso que se ha avanzado. No, en eso tiene usted la razón, pero yo creo que la pregunta es concreta y se lo digo porque hay 3.833 personas conectadas a esta hora y tienen esa duda que hemos tratado de esclarecer durante todo el programa. ¿Pero y por es, qué no ponemos ¿se la pregunta pueden? de otra manera? No, Yo le déjeme propongo hacer la de pregunta que yo quiera. manera más constructiva. No, Bueno, sí. no, porque es que no es Formule constructivo. usted la no. suya y yo formulo la mía. No es constructivo o destructivo, es que estamos partiendo de que el uribismo ha dicho que si gana en 2018 va a cambiar. Pero eso lo puede hacer, por O supuesto. sea, esa es la Pero pregunta. que- Sí lo pueden ¿y cuál es- hacer, y digamos, ¿qué es lo porque que se yo siempre había desprende de eso? escuchado a un gobierno diciendo los acuerdos quedarán blindados Lo de tal puede suerte que no se intentar pueda hacer, lo Ajá. puede intentar hacer. Pero Entonces yo me les- yo empieza le a digo- responder la pregunta. Yo le digo lo siguiente, esos acuerdos tienen un blindaje en la Constitución, eso se sabe. Habría que reformar la Constitución. Y eso significa que en el Congreso o a través de algún otro mecanismo se pudiera hacer ese cambio. Pero también hay un blindaje internacional de los acuerdos. No hay que olvidar que estos acuerdos han sido depositados ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ante la Federación Suiza. Eso para algunos puede sonar como una cosa totalmente insignificante, pero eso tiene unas responsabilidades internacionalmente y le explico una de ellas, que es muy importante. El Estado colombiano se ha comprometido ante el Consejo de Seguridad a que va a haber un proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Y la fiscal de la Corte Penal Internacional ha tomado nota atenta de ese hecho. Si viene un gobierno a intentar destruir esa jurisdicción y la Comisión de la Verdad, yo creo que eso puede generar una responsabilidad internacional. Ujú. Así Qué que si usted bonito quiere escuchar esa esas palabras. Le voy a dar todo el contraargumento. Bueno, ¿Sí? es una posición, por supuesto usted puede tener Claro. la suya. Le voy a dar el contraargumento. Señora, Es tan miedoso lo que hicieron de subir al bloque de constitucionalidad y volverlos normas pétreas que son inmodificables en sociedades que son cambiantes, obviamente, y que se enfrentan a distintos desafíos. Que cuando ellos hablan de todos los protocolos y las firmas y los convenios, el Estado colombiano viola, pero no les importa que el Estado colombiano viole todas las convenciones internacionales en derechos humanos cuando no van a pagar un día de cárcel. Y la Corte Penal Internacional establece penas de reclusión, no penas de camping, paseando, como hoy que fueron a festejar con $10.000 en el bolsillo en las ferias del Huila en el San Pedro. La posición. O sea, que sí podrían ir a la cárcel. Es que eso es lo que Mira, se pregunta el común de cuando la el gente. Estado Claro que colombiano pueden ir, firma claro, convenios podrían ir a la cárcel o no, pero internacionales. ¿Usted me permite una No, cosa? déjeme terminar porque usted A ha ver, hablado sí. todo el A ver, tiempo y yo la tengo que escuchamos controvertirlo. pacientemente, no se Cuando preocupe. yo lo escuché a usted muy pacientemente. Entonces le Nos pido hemos escuchado equilibrio. Entonces, pacientemente. cuando el Estado colombiano nos hemos soportado, eso no importa. Bueno, sí, como usted lo quiera. Nos Bueno, hemos tolerado hasta Eso cierto está punto. bien. en cambio yo estoy contenta ¿qué con los pasa? dos. Sí, bienvenido. Señora, Cuando el Estado colombiano firma y se obliga, aquí este acuerdo de paz lo ha violado todo. Y ahí sí se quedan mudos todos los de la izquierda y el gobierno les parece fantástico y aplauden. Nosotros exigimos penas mínimas que son las que da la justicia transicional, como se la dieron a los paramilitares Perdóneme, con crímenes una atroces de pregunta, 5 a le 8 hago años. una pregunta. La pena No es de veo ningún reclusión. decreto o No lo ninguna ley. hicieron. Nosotros estamos en el referendo derogatorio, Vicky, el referendo proponiendo precisamente, primero, que no sea una norma pétrea 12 años en la Constitución Política de permite ahora Colombia. intervenir? Segundo, ya termino, Gracias. que la jurisdicción especial tiene que haber reclusión. La Mire, cárcel. nosotros habíamos dicho que no participaran en política los grandes autores de crímenes atroces y después el presidente Uribe varió y dijo que paguen
5 años y después participen. No, después de la supuesta renegociación chueca que hicieron, mantuvieron las dos que eran inamovibles de las FARC, porque Iván Márquez dijo que no pagaba un día de cárcel, pero si usted ha explicado larguísimo, déjeme terminar, ya termino y no vuelvo a hablar si quiere, siga usted. No, simplemente para poder controvertirla. La creación del partido político de las FARC, ¿cómo que crean un partido político y están en campaña electoral cuando no han contado la verdad? No han reparado a nadie, no han pagado sus crímenes, no necesitamos que esto tenga unas etapas. Les entregamos todo el país a ellos. Perfecto. Y lo más grave de todo. Bueno, pasemos lo ahora más grave de todo, para que realidad. usted lo tenga en cuenta, que lo ha dicho el fiscal y lo ha dicho mucha gente que ni siquiera es uribista. Señora. La Comisión de Seguimiento y Verificación, un monstruo que nos crearon, donde están las FARC, está el señor Juan Fernando Cristo, el señor Sergio Jaramillo, está Rafael Pardo, y son los que definen qué proyectos de ley se presentan y cuáles no, para que no atenten contra los acuerdos. Esclavos de las FARC. Bueno, primero, Vicky, asunto, Vicky, mire, a mí la tenemos pregunta... 4.205 personas conectadas al mismo tiempo y opinando sobre lo que pasa aquí. Yo diría lo siguiente, la manera de plantear la pregunta no es cómo se puede echar al traste esto que se ha construido, sino de ver cómo los colombianos pudiéramos encontrar un camino, todos y todas, para, digamos, construir una reconciliación, o bueno, si usted quiere, para ponerlo en sus términos, un estado en el que nos podamos tolerar, sencillamente. No es necesario que nos reconciliemos, por lo menos todavía. Simplemente con que respetemos lo que piensa el otro y poder construir una realidad compartida sería suficiente. Y a mi modo de ver, si se dejara un poco, digamos, un discurso que es totalmente dogmático, que Colombia se va a caer en una trampa en la cual se va a convertir en un estado chavista. Si se vieran cosas tan elementales como que es necesario resolver los problemas de las comunidades agrarias y que todo el mundo podría vivir de una manera relativamente tranquila en este país, seguro que podríamos. Pero si la idea es destruir lo que ya se ha construido, ahí vamos a tener problemas y por supuesto vamos a tener polémicas. Y ustedes pueden presentar todas las leyes que quieran, pues eso es su derecho, y pueden convocar todos los referendos que quieran, pero nosotros también podemos hacer lo propio, que es defenderlos, y lo vamos a hacer por las vías democráticas. Segundo asunto, el acuerdo de paz dice claramente que quien incumpla con los deberes de reparar a las víctimas, de entregar toda la verdad, va a ser castigado con 20 años de cárcel. Está clarísimamente explicitado ahí, y yo no creo que la Corte Penal Internacional sea un organismo de bolsillo de las FARC y de bolsillo de este gobierno y enmermelado, pues, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Si ahí no se cumplen esos acuerdos, va a intervenir la Corte Penal Internacional, para unos y para otros. Quiero simplemente aprovechar estos últimos segunditos del debate para decirles lo siguiente, como mi conclusión al escucharlos, y es que me parece que lo que ha anunciado el expresidente Álvaro Uribe es que si las elecciones las gana un candidato uribista en el 2018, me parece a mí que va por unas modificaciones que ciertamente son inamovibles en los acuerdos que hemos presenciado entre las FARC y el actual gobierno. ¿Qué pasaría, doctor Iván Cepeda, 10 segunditos, 20, si un presidente uribista en el 2018 va porque las FARC vayan a la cárcel y no tengan participación política? Habrá resistencia civil pacífica y que vamos a defender los acuerdos de paz. El asunto es que no nos van a echar para atrás en lo que hemos avanzado. Y si alguien quiere que las FARC se rearme, que esto volvamos a lo que ocurría con los falsos positivos, con los desplazamientos forzados, no, eso ya a mi modo de ver lo estamos superando y vamos a hacer todos los esfuerzos porque eso se respete. Doctora María Fernanda, 10 segundos porque me tocó terminar, antes de las 58 tengo que terminar. Nosotros estamos dispuestos a hacer las correcciones que este pueblo necesita y quiere. Nosotros tenemos que rescatar lo que nos queda de Estado de Derecho. Pero además, si usted habla de reconciliación, empiece por reconciliarse con Luis Alfredo Ramos, ¿no? Les agradezco a los dos. Mil gracias. Esta es la W. Seguimos hasta las 3. Reconciliado con mucho.